Esto es Red Más Noticias. Les damos de nuevo la bienvenida y hablamos a esta hora de la masacre en la frontera con Venezuela. Al menos 12 muertos y cerca de 15 heridos dejó un enfrentamiento entre bandas delincuenciales. Paula, 2 personas que estaban involucradas en el enfrentamiento y que cruzaron hacia Colombia fueron capturadas por las autoridades. La información con nuestra corresponsal en Cúcuta, Ligia Bejarano. Hola Ligia, buenas noches, adelante. Hola, buenas noches. Pues un nuevo hecho violento se presentó en la zona de frontera, en la población de Boca de Grita, en el estado Táchira, en límites con el municipio de Puerto Santander. Esto al menos a 2 horas de la ciudad de Cúcuta. La misma población habla de una masacre donde al menos 12 personas fueron asesinadas y 15 más resultaron heridas en este hecho. Información que no han podido corroborar las autoridades colombianas. Lo que sí pudieron fue lograr la captura de 2 personas, 2 hombres que huían a través del río a propósito de este hecho hacia territorio colombiano. 12 personas fueron asesinadas y otras 15 resultaron heridas en una masacre en la población venezolana Boca de Grita, en la frontera entre Colombia y Venezuela, a la altura del municipio de Puerto Santander. El hecho se habría presentado como resultado de una confrontación entre grupos ilegales que delinquen en la frontera. Tenemos el saldo de 12 fallecidos, asesinados, producto de enfrentamiento entre grupos irregulares que hemos venido denunciando desde hace tiempo de esta Asamblea Nacional. Hay más de 20 heridos de bala. Luego del hecho y en territorio colombiano, las autoridades capturaron a 2 personas vestidos con uniformes militares y armados, al parecer integrantes de los rastrojos. Se escuchan unos disparos, se genera la alerta, se ve una canoa atravesar el río. En cuanto se intercepta la canoa, se encuentra a 2 ciudadanos portando prendas de uso privativo de nuestro ejército. Están en el instante con un fusil, una pistola, 3 proveedores y abundante material de guerra. Los capturados en el municipio de Puerto Santander fueron reconocidos como Gregorio Aquilino, conocido como Torombolo, y John Jairo Durán, alias el Costeño o el Menor. Se tiene información de que del otro lado de la frontera, en territorio venezolano, hay unos cuerpos sin vida. Probablemente estas personas que pasan se salvan la vida y nos están dando información valiosísima. Esta área limítrofe es objeto de una disputa territorial entre organizaciones al margen de la ley por actividades ilícitas como el contrabando, narcotráfico, tráfico de armas, trata de blancas, tráfico de migrantes, entre otros. A esta hora hay temor y zozobra en la zona. El comercio cerró sus puertas y las autoridades están muy atentas ante la posible llegada de más personas por las trochas o por el puente que está en esta zona de la frontera. Es la información hasta el momento. Continúan ustedes con más en Bogotá. Muchas gracias, Ligia. ¿Pero qué es lo que pasa en esa zona? ¿Por qué hay tanta violencia? Se lo preguntamos a Ariel Ávila, que se encuentra a esta hora en México, pero que nos atiende muy gentilmente aquí en Red Más Noticias. Hola, Ariel. Buenas noches. ¿Y cuáles son los grupos que actúan en esa parte, en la frontera colombo-venezolana? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mira, en la zona de frontera hay como 17 organizaciones criminales y grupos armados ilegales. Sin embargo, en esa zona particular del departamento de Norte de Santander y el estado del Táchira venezolano, tenemos un enfrentamiento entre 5 grandes organizaciones. Por un lado, el ELN le ganó a finales del año pasado la batalla del EPL en la zona del Catatumbo y comenzó a bajar por toda la línea fronteriza. Eso significa los municipios de Villa del Rosario, Puerto Santander, en Colombia, y del lado venezolano, San Cristóbal, la capital del Táchira, Ureña, Fernando Feo, etc. En ese proceso de bajar, pues ha entrado en una guerra con organizaciones locales. Hay una de esas que se llama La Línea, y a su vez el Clan del Golfo, los urabeños o las autodefensas gaitanistas de Colombia, que han perdido mucho territorio, agruparon esas organizaciones locales y estaban en disputa con el ELN. Hace poco más de una semana, un supuesto comandante del ELN fue descuartizado en Ureña, su cabeza fue botada a una base de la Guardia Nacional, sus brazos y piernas distribuidos en el municipio. De hecho, aquí en Red Más se salió la nota y esta masacre estaba prácticamente cantada. Y además de eso, de esas 2 organizaciones locales, de los urabeños, del EPL, del ELN,
hay unos residuos de los rastrojos que estarían en esta masacre. En lo fundamental, ese es el contexto. Ariel, muchísimas gracias por su explicación. Pues mire, Mauricio, siguiendo un poco en la línea de lo que ya nos estaba contando Ariel, pues hay que decir que desafortunadamente lo ocurrido hoy nos recuerda a esa turbia situación que se vivió allí en la zona de frontera colombo-venezolana. No hay ni Dios ni ley, y lo que está pasando es que están aprovechando todo un abanico de bandas criminales, 17 organizaciones en total, decía Ariel Ávila, que van surgiendo cada vez con mayor frecuencia, pues aprovechando eso, los vacíos, la ausencia de Estado de uno y otro lado, la anarquía, que son el caldo de cultivo ideal para lo que allí está sucediendo. Paula, nosotros estábamos acostumbrados a darle un rótulo a los distintos grupos armados por una tradición de medio siglo de conflicto armado en Colombia, de acuerdo con su ideología, de acuerdo con sus pretensiones políticas. Entonces, que si unos son del ELN, que si otros son del EPL, que si otros eran de las FARC o disidencias de las FARC, o vaya. Cuando uno llega a 17 organizaciones, donde hay nombres, siglas, distintos tipos de apelativos que poco dicen de una ideología, de una posición política, la cosa tiene un nombre propio y es delincuencia venteada. Agarren ustedes los nombres que dijo Ariel. Ariel dijo el ELN, el EPL, los Rastrojos, los Urabeños o el Clan del Golfo y algunos grupos locales, todos bandas organizadas criminales, pero agarren los delitos que denunció Ligia. Ustedes vieron en la nota de Ligia, Ligia habló: en la frontera hay contrabando, ha habido toda la vida contrabando corriente de mercancías de un lado a otro. Hay tráfico de drogas, narcotráfico, que es supremamente rentable en la frontera. Hay tráfico de mujeres para la prostitución, pero ahora, además de eso, hay tráfico de migrantes, porque acuérdense ustedes que en este noticiero y en otros medios hemos reseñado cómo un migrante llega a la frontera con los poquísimos bolívares o la poca plata que pueda tener para tratar de pasar a Colombia, cae en manos de unos coyotes. Esos coyotes terminan diciéndole: bueno, deme no sé cuántos, 150, 200, 300 dólares, lo llevo hasta tal punto y ahí lo despido y vaya usted a saber qué es lo que va a hacer. Entre tráfico de migrantes, tráfico de mujeres, tráfico de armas, tráfico de drogas y fuera de eso el contrabando tradicional, hay, bueno, y no hemos hablado en este caso de los combustibles que hemos reseñado también en este noticiero. Hay inmensos negocios ilegales supremamente rentables. Cuando giran alrededor de esos negocios como si fueran unas moscas alrededor de un ponqué que se va pudriendo, no hay caso de hablar del ELN con su ideología, de qué sé yo, y su intención de reivindicar tal y tal cosa, o el EPL, o todos andando detrás de ver cuál es el negocio ilegal que hay. Hasta allí, digamos que no hemos dicho nada muy nuevo frente a la gran descomposición que están teniendo los grupos alzados en arma en todo el país, pero en concreto en la frontera, también en la frontera con Ecuador, por supuesto, todos alrededor de esas rentas ilegales. Lo complicadísimo viene cuando uno empieza a analizar el contexto en el que se han ido consolidando en Venezuela. Acuérdense ustedes que todo esto arrancó como en el 1, 2, 3 por mí, que vienen, delinquen en Colombia, se pasan la frontera, al otro lado de la frontera están protegidos tanto por las autoridades como por incluso los grupos que han sido armados o que fueron armados por el régimen de Hugo Chávez en el pasado, y que hoy esos colectivos también se funden con esta ilegalidad. ¿Por qué digo que la cosa se complica? No solo porque estén en la frontera y amenacen al territorio colombiano. Acuérdense, la masacre del día de hoy sucedió, sí, del lado del territorio venezolano, pero a 5 minutos del casco urbano de Cúcuta. No solamente porque estén amenazando la frontera, sino porque son una muestra clarísima de lo que está pasando en todo el territorio venezolano. Un Estado criminalizado y un Estado criminal, donde hacen de las suyas todos los actores armados, y hacen de las suyas porque en gran medida apoyan a un régimen que a su vez está delinquiendo por la vía de distintos de sus funcionarios metidos en tráfico de armas, en narcotráfico, etcétera, etcétera. Cuando esa realidad se empieza a desestabilizar y empieza a haber un desequilibrio entre los distintos agentes, que en un momento parece lo más estable del mundo, sí, es un Estado criminal y allá están tranquilos. Cuando empiezan las luchas por el territorio, las luchas por el negocio, las luchas por cierto tipo de privilegios, se empieza a descomponer todo lo que hasta ese momento se había consolidado. Por lo tanto, lo que estamos viendo en el día de hoy con esta masacre en la frontera es apenas una muestra de lo que puede seguir sucediendo, no solo en la frontera, y que de hecho sucedió en semanas anteriores, sino además en el resto del territorio venezolano. Cuando uno se termina consolidando en el poder sobre la base de una cantidad de grupos delincuenciales, falta poco para que esos grupos delincuenciales empiecen a luchar entre sí para tumbar a ese uno.
Bien, nos vamos ahora, compañeros televidentes, más temprano que de costumbre, darle un vistazo al plano internacional, porque a esta hora avanza el discurso del lanzamiento de la candidatura de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Lo que vemos y escuchamos a esta hora pasa en vivo y en directo. Tan largo que han terminado muriéndose y ya hemos pasado este sistema y ahora pueden tener un doctor. El doctor les manda la factura, nosotros pagamos por eso y saben, esto no importa porque la vida y la calidad de vida, y estamos muy importantes, felices por poder hacer esto importante. VA Choice. Ellos están tratando de hacer pasar esto también hace 44 años y también hemos pasado otro sistema para que cuando alguna persona tenga cosas malas, que no se pueda hacer nada con eso porque están protegidos con el derecho civil, con la unión, con todos los problemas. No importa, ustedes pueden hacerlo. Ahora pueden decirles, se van, están despedidos, se van. Y así es como peleamos para hacer la vida mejor para todos los americanos, para que el Partido Demócrata se ha vuelto más radical, más peligroso, como en ningún punto en la historia de nuestro país. Bueno, pues sucede a esta hora en el estado de Florida. Donald Trump lanza su campaña para la reelección de 2020 y la verdad es que vemos un discurso, Giovanni, que parecería ser el mismo de su campaña anterior. No cambia nada hasta ahora. No cambia porque le está funcionando. Además le está diciendo a sus electores que él ya hizo América grande, que ahora la va a hacer mucho más grande, mucho más fuerte. Insiste en una política migratoria bastante dura. Dice que el muro sigue adelante y además anuncia nuevas investigaciones contra Hillary Clinton. O sea, sigue con la misma pelea. Sigue con la misma, además el mismo eslogan de campaña que a mí sí me llamó mucho la atención, porque decir vamos a hacer América grande otra vez significa que no lo ha logrado todavía. Yo le habría hecho algunas pequeñas modificaciones a ese eslogan de vamos bien, vamos a mantenerlo así. Sí, ahora lo que dice el eslogan es que la vamos a hacer mucho más grande y más fuerte. Ah, mucho más grande. Bien, Donald Trump. Y más de uno ha puesto el grito en el cielo ante la propuesta del Papa Francisco de que algunos hombres casados sean sacerdotes en zonas aisladas. La iniciativa tiene un carácter limitado a las zonas del mundo donde la Iglesia no logra tener representantes, pero ni la Iglesia ni el Papa se han planteado la abolición del celibato entre los sacerdotes a corto y mediano plazo. El pontificado del Papa Francisco sigue revolucionando la Iglesia Católica. Al Instrumentum Laboris, publicado en junio de 2018 con el título Amazonía, Nuevos Caminos para la Iglesia y para una Ecología Integral, se le añadió un nuevo capítulo. Se trata de la posibilidad histórica de ordenar como sacerdotes a hombres casados para dar respuesta a los cientos de católicos que habitan la selva amazónica. Y es que según el Vaticano, el 70% de las comunidades de la región no tienen acceso a la misa dominical. La Iglesia vive de la Eucaristía y la Eucaristía edifica la Iglesia. Por ello se pide que en vez de dejar a las comunidades sin Eucaristía, se cambien los criterios para seleccionar y preparar los ministros autorizados para celebrarla. Esta alternativa contempla la posibilidad de la ordenación sacerdotal para personas ancianas, preferiblemente indígenas, respetadas y aceptadas por su comunidad, aunque tengan ya una familia constituida y estable. Aunque la propuesta no es del todo sorpresiva, puesto que el Papa Francisco se manifestó en reiteradas ocasiones a favor del celibato sacerdotal, que considera un don y una riqueza de la Iglesia, también aceptó la posibilidad de analizar el acceso al sacerdocio de los viri probati, hombres casados, en regiones de gran escasez. Una idea que dividió las opiniones del mundo católico y que será discutida durante la Asamblea Sinodal que se llevará a cabo entre el 6 y el 27 de octubre. Allí también será discutido el papel de la mujer en la Iglesia en estas zonas. Mire, Mauricio, lo que le voy a decir al respecto de esta polémica que se ha generado ahora por cuenta de la propuesta del Papa, se lo voy a decir como creyente y practicante de la fe católica. Sí, señora. Creo que es la reforma que estaba en deuda de hacer la Iglesia desde hace muchísimos años, para que se vea una Iglesia más cercana a la gente, más real. Vamos a tener, si esto se aprueba, unos hombres sacerdotes como los de la vida real, que se enamoran, que se casan, que tienen hijos, que tienen sexo. Y creo que eso es importante porque es que eso es lo natural, porque es que así es la vida.
Bueno, ¿no? Mejor dicho, se fue usted con todo. Pues es que lo estaba analizando mucho y a mí me parece Vea, Paula, que esto hay que hacerlo. Usted menciona el argumento de una iglesia más cercana a la gente, sí, y unos sacerdotes más cercanos al rol más de una reales, persona más común reales y a lo que corriente. somos, claro, los seres humanos. Número 1. Número 2, sería una medida que evitaría que siga cayendo el número de sacerdotes en el mundo. En concreto, el mismo Vaticano, según sus propias cifras, ha mostrado cómo desde 2014 ha venido cayendo el número de sacerdotes en el mundo y ha venido cayendo el número de jóvenes muchachos que se postulan y que buscan llegar algún día a ser sacerdotes. Segunda ventaja. Tercera ventaja, no pocas personas han mencionado que una de las razones por las cuales, no que justifique, pero sí que explica, ese comportamiento depredador dentro de la Iglesia Católica en busca de violar niños, de estar toqueteándolos, etcétera, etcétera, tiene que ver justamente con el celibato. Agarren ustedes ya nomás esos 3 motivos para encontrar que hay una racionalidad que es bastante importante para argumentar algo como esto, como lo que está argumentando en este momento el documento, que es apenas una propuesta que ha planteado el Papa para ser discutida en el mes de octubre, como veíamos en la nota. Pero agreguen ustedes una más, y es que esto no es dogma de la Iglesia, el celibato no es dogma de la Iglesia. ¿Qué es un dogma de fe? Paula habló desde su condición de creyente, yo fui bautizado, yo hoy en día soy una persona que está alejada de la Iglesia, pero puedo opinar desde afuera. ¿Qué es dogma de la Iglesia? Es uno de los principios conceptuales incuestionables sobre los que se construye la Iglesia. El celibato no es dogma de la Iglesia. El celibato fue una construcción histórica. Remontémonos a siglo XI o siglo XII, cuando terminó siendo finalmente definido que debería haber un celibato sacerdotal, con 2 grandes motivos. El primero de ellos parece súper obvio, que hubiera dedicación total de un sacerdote a la iglesia, a el culto de Dios, etcétera, etcétera, que hubiera disponibilidad total, que no tuviera que dividirse entre distintas funciones, ser padre, ocuparse aquí y allá, que hubiera esa disponibilidad. Pero el segundo motivo, agárrense ustedes de la silla, para evitar que los activos físicos de la iglesia, las propiedades, las riquezas de la iglesia, se fueran diezmando y se fueran diluyendo en medio de herencias de unos con sus hijos. Acuérdense que hubo un papa incluso que fue hijo de otro papa antes de que entrara en vigor en el siglo XI o siglo XII esta reforma. Por lo tanto, al no ser un dogma de fe, sino al haber sido una construcción histórica, una construcción de la misma institucionalidad de la iglesia, parecería bastante razonable ponerla a prueba contra lo que hay en el otro plato de la balanza, que es lo que mencionaba Paula, mayor cercanía con la gente, y que es lo que agregaba yo, tratar de reducir esa situación absurda de unos sacerdotes, de unos seres humanos que están totalmente restringidos sexualmente y que puede dar lugar, no justificar el tipo de violaciones sexuales, especialmente con los niños. Si ustedes agarran todo eso, parecería que la propuesta es razonable para ser discutida en el sínodo, que va a tener lugar en octubre, como nos decía Valeria en la nota, en octubre, la segunda semana de octubre. Sin embargo, acuérdense ustedes que dentro de la Iglesia Católica, sea o no sea dogma, sea o no sea una construcción que se ha dado con la historia, hay una inmensa resistencia a cualquier movimiento hacia el liberalismo que esté planteando en concreto el Papa Francisco. Sí, lleva sus años, sí, ya es un Papa consolidado, sí, tiene muchos seguidores en el mundo, sí, es muy carismático, pero dentro de la Iglesia tiene una inmensa oposición que en muchos casos toma la forma de ser una oposición conservadora. Por lo tanto, no nos extrañemos si sigue habiendo este inmenso debate dentro de las mismas entrañas de la Iglesia Católica y si en octubre esta propuesta termina no prosperando. Como se pueden dar cuenta, este tema genera muchísima polémica. ¿Y usted qué piensa? ¿Qué opina sobre la propuesta en la Iglesia Católica de ordenar sacerdotes que puedan estar casados y así mitigar la falta de religiosos en zonas aisladas del planeta? Esta es nuestra pregunta del día. Déjenos saber sus comentarios, los invitamos a responder en Twitter y en Facebook, @RedMásNoticias. Atención a esto, en la plenaria del Senado aprobaron en último debate el proyecto de ley para establecer la segunda vuelta para elegir alcalde mayor de Bogotá. Aunque la iniciativa legislativa estuvo a punto de hundirse durante los debates en el Congreso, ya es un hecho que la medida comenzará a regir a partir del 2023. Va a costar práctica, pero la democracia cuesta. Si un candidato no saca más del 40% de los votos y no saca más del 10% de ventaja sobre quien saque la segunda votación, habrá una segunda vuelta entre los 2 candidatos más votados.
En plenaria del Senado fue aprobada la ley anticorrupción que busca eliminar la casa por cárcel a corruptos y a los funcionarios que revelen información reservada tendrán pena punitiva. Sin embargo, aún le hace falta la conciliación en la plenaria de la Cámara de Representantes, donde se podría hundir por el trámite de impedimentos. Tres temas principales: subir las penas en temas de concusión, cohecho y prevaricato. Eliminar la casa por cárcel para funcionarios públicos, es decir, un pago efectivo de la pena intramural, y se acaban los privilegios que tienen los funcionarios públicos porque siempre tendrán que pagar la pena en establecimientos que pertenezcan al IMPEC. Va a ser muy difícil, y el hecho que haya llegado a Cámara no quiere decir que sea la responsabilidad de la Cámara de Representantes el hundimiento o no del proyecto, porque como todos saben, solo por los impedimentos el Senado de la República demoró 5 días tramitando los impedimentos. Le pedimos a Chacón, el presidente de la Cámara, que ayude, que agilice, que lo haga posible. Desde Londres, el presidente Duque se refirió a la necesidad del uso de la aspersión aérea en medio de la lucha contra las drogas. Según el mandatario, el gobierno ha venido avanzando en torno a los 6 requisitos de la Corte Constitucional, mientras que su ministro de Defensa aseguró que una vez esté lista la documentación que dé cuenta de estos avances, se reunirá el Consejo Nacional de Estupefacientes para ver si hay luz verde o no al regreso del glifosato. En julio se da la autorización. Una vez dada la autorización hay que tramitar alguna licencia ambiental. Nosotros estimamos entre 12 y 16 semanas para arrancar en firme la aspersión aérea. Y escuchen esta historia, esto es insólito. La exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto, se desapareció de una audiencia en la que la Fiscalía le imputaba cargos por supuestos hechos de corrupción. Pinto, por medio de su abogado, señaló que se tuvo que ir a una cita médica y nunca regresó. Chicho, buenas noches y díganos usted cuál es la situación jurídica de la exgobernadora en estos momentos que nunca volvió. Así es, Paula, muy buenas noches. Pues es una situación jurídica complicada que está por definir, pero como usted lo había dicho, ya lo había anticipado, pues es un caso completamente insólito porque es una imputación que llevaba muchos meses tratándose de hacer y que no se había hecho porque la exgobernadora decía no tener abogado. Hoy, cuando le imputan los cargos por corrupción, decide declararse inocente y en el receso para ir al almuerzo, después de ese receso, no volvió. Su abogado aseguró que estaba en una cita médica y hace pocos minutos terminó esa audiencia en la que la Fiscalía pidió que fuera enviada a la cárcel, pero la exgobernadora nunca llegó. Por eso, este viernes se reanudará esa audiencia, pero las autoridades ya sospechan que la exgobernadora Oneida Pinto no se presentará y por ende quedaría prófuga de la justicia. Eso técnicamente quiere decir que se voló. Gracias, Chicho. La Superintendencia de Industria y Comercio prepara la regulación de publicidad para los influenciadores de redes sociales. Desde ya elabora la estrategia para construir la guía con asesoría internacional. Colombia también se prepara, como lo hacen autoridades de otros países, para tener su propio régimen legal de mensajes publicitarios de los líderes de opinión que usan redes sociales. Hemos detectado en el mundo esta tendencia respecto de regular el tema de influenciadores porque se están volviendo determinantes para las decisiones de consumo. Desde hace 2 meses, funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio se reunieron con expertos de Competition and Markets Authority del Reino Unido para crear la estrategia. Para poner en las publicaciones y que los influenciadores puedan determinar cuándo se les está pagando y cuándo no. Se busca garantizar los derechos de los consumidores sin dejar de desincentivar a los influenciadores. Ellos también participarán en la construcción de la nueva guía. La idea es poder tener una mesa de concertación entre todos los actores, poder escuchar las diferentes posiciones y puntos de vista y con un documento que podamos construir conjuntamente, poder tomar la determinación de expedir una guía. Esa nueva guía establecerá los métodos sobre el tipo de publicidad y fijará la responsabilidad frente a los mensajes que se dan. Podamos determinar qué se está promocionando pago y qué se está recomendando desprevenidamente, para que empecemos a entender conductas que pueden ser análogas al Estatuto del Consumidor, que ya es ley, y aquellas sobre las que debamos trabajar en el futuro. Los influenciadores deberán dejar claro si reciben algún tipo de dinero por parte de empresas privadas o de alguna marca, y conocer qué mensajes pueden estar sometidos a la regla de la competencia. Continúa el drama. En un 55% ha aumentado el flujo vehicular por la transversal del Cisga, la vía alterna hacia los Llanos Orientales. Los conductores aseguran que les toman hasta 15 horas llegar a Villavicencio por los trancones y las condiciones de la carretera.
Ante la imposibilidad de transitar por la vía al llano, cientos de conductores han optado por la transversal del Cisga, una carretera que prácticamente está en construcción. No, está pésimo estado, pero no hay por dónde más toca por este lado. Por esa vía alterna al llano hay por lo menos 60 pasos restringidos, lo cual retrasa el tiempo de movilidad. Todo lo que es tanto como aquí para allá como de allá para acá, está gastando usted 14, 15 horas más los trancones acá, vea. Ya llevo ya como 20 minutos, media hora esperando acá que abran el paso. A las largas filas de automotores se suman los altos costos. Ida y vuelta, vamos a gastar uno entre 700 y 800 mil pesos entre ACPM y peajes. Y la calidad de vida de los transportadores, que según ellos empeora. Que breguen a solucionar, que es demasiado incómodo para nosotros dormir en los carros, de todo, aguantar trasnochos, mal alimentados. Y la vía que se trazó hace casi 50 años como alterna, que es la del Cisga, concluirla. Porque hoy tenemos una vía de 131 kilómetros, de los cuales 41 no están pavimentados. Entonces es una concesión de 4G que cuando entramos estaba completamente paralizada, un avance cercano al 10%. Logramos ponerla a andar, afortunadamente, y hoy estamos hablando de 33%. Tenemos un avance de la tercera parte del proyecto. Pero no solo los transportadores se ven afectados, también los turistas, que han visto cómo se incrementa el valor del pasaje. ¿Cuánto le tocó pagar? 50.000. ¿Y antes? 26.000. O quienes viajan en compañía de menores. Todos mareados, vomitados de todo, no, eso desde ayer estamos viajando, que veníamos a una cita médica, pero es demasiado largo pues que pedirle a los que arreglen rápido la vía. Pero en las dificultades siempre están quienes le ven el lado bueno. Las ventas se nos han incrementado, tanto de combustible como de la venta de la nevera, de los productos de la tienda, digámoslo así, y también de acá de los aceites, porque llegan muchos carros varados. Lo cierto es que transportadores, conductores y turistas tendrán que acostumbrarse a este panorama por lo menos hasta septiembre. La situación es muy grave. También para los restaurantes, que incluso han tenido que empezar a despedir a sus empleados. Y ojo con esto, en los hoteles se redujo la ocupación en un 75% y la entrada a los parques temáticos de los Llanos Orientales en un 90%. El cierre de la vía ha causado afectaciones en prácticamente todos los sectores de la economía. Solo hace falta ver a estos desolados restaurantes típicos llaneros. Y es que ya no hay viajeros, ni turistas que tengan que por obligación parar para probar la famosa mamona. Se han bajado un 65 un 70% del flujo, y también pues en los fines de semana donde más había grupo de gente pues por la vía se ha bajado totalmente. De hecho, en algunos restaurantes ya les tocó comenzar a recortar la nómina. Pues el jefe le tocó suspender a unos señores que estaban de turno por eso mismo, porque está pues apretada la situación, tocó suspender 3 compañeros de trabajo. Para este puente que se avecina, ya no hay correrías para tener todo listo para la avalancha de turistas. En su lugar está la preocupación por las bajas ventas. Estamos preocupados porque no se sabe qué hacer con ese cierre, preocupados y se sabe que toca responder por todo y con esta situación tan apretada que está. Hemos tenido cancelación de eventos, las personas que tienen sus asaderos de carne, debido a la baja de turistas, tampoco han comprado las faldas que se utilizan para el corte de asado a la llanera. El anuncio del cierre por 3 meses los preocupa profundamente, pues según ellos, el dinero ya no da ni para pagar las deudas. Y sobre este tema, mucha atención, que la gobernadora del Meta, Marcela Amaya, envió una fuerte carta al presidente Duque, en la que le solicita la declaratoria del estado de emergencia económica, social y ambiental en los 7 departamentos de la región Llanos y del oriente de Cundinamarca. También pidió medidas especiales urgentes, como la designación de un gerente de alto nivel que atienda la crisis, la exoneración del 100% del pago de la contribución para fiscal de Fontur, la suspensión del cobro de IVA a los departamentos afectados y la intervención gubernamental, que tal vez es lo más importante, en el precio de los tiquetes aéreos y de transporte terrestre de pasajeros y de carga, que por ahí nos dicen están tratando de hacer su agosto a costa de esta situación tan delicada. Buenas noches y bienvenidos a los deportes. Comenzamos con un tema delicado. El que fuera presidente de la UEFA de 2007 a 2015, Michel Platini, fue detenido por un supuesto caso de corrupción por el que se habría concedido el Mundial de Fútbol de 2022 a Qatar.
Otra vez los casos de corrupción en el fútbol son noticia debido a la detención del expresidente de la UEFA, Michel Platini, quien está posiblemente involucrado en casos de soborno en la elección del Mundial de 2022 que va a realizar Qatar. Con él también fueron arrestados los asesores del expresidente francés Sarkozy, Sophie Dion y Claude Guéant, involucrados también en este caso. Todo comenzó en el 2010, cuando en un almuerzo en la residencia del entonces presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, donde estuvieron presentes el emir de Qatar, Tamim Al-Thani, el jeque Hamad Ben Hassan, por entonces primer ministro, y Platini, donde los cataríes habían prometido comprar el Paris Saint-Germain, en el equipo del cual es seguidor Sarkozy, y que la cadena de televisión Bein Sport compraría los derechos televisivos a cambio de que Platini ejerciera influencias como presidente de la UEFA para conseguir votos a favor de Qatar. Dicha elección sería en el mes de diciembre del 2010, donde Estados Unidos perdió 8 votos a 14 con el país del Medio Oriente. Por eso ahora el astro francés de los 80 cruza una investigación por parte del fiscal nacional de finanzas por actos de soborno activo y pasivo. En el ambiente futbolístico ronda la pregunta de que si con esta investigación no solo Platini puede ser juzgado, sino que el Mundial del 2022 pueda cambiar de sede. Y para saber más a fondo del tema, hablamos con un experto en legislación del deporte, Carlos González Puche, al que le preguntamos si es posible que Qatar pierda la sede del Mundial, y esto fue lo que nos dijo. Creo que la decisión que hoy han tomado las autoridades, que es una investigación que traen hace tiempo en apoyo con los Estados Unidos, va a ser muy difícil que le quiten la sede porque ya está adjudicada y los negocios y los contratos para la construcción de estadios, para la celebración del Mundial, no van a ser desmontados. A pesar de castrar la posibilidad de que Estados Unidos hubiera realizado el Mundial en condiciones mucho mejores para todos nosotros, finalmente se va a terminar haciendo en Qatar, porque esos son los intereses de los directivos del fútbol que ya han marcado el camino dentro de la corrupción para que Qatar haga su Mundial. Oiga, Carlos, con todo el respeto que me merece Puche, un saludo para Puche, amigo de tiempo atrás, tengo la siguiente inquietud. Sí. Han aparecido en el FIFA Gate toda clase de escándalos, empezando por los locales, ¿no? Que aquí se habían repartido unos sobornos en Sudamérica, después en Centroamérica, después lo que va trascendiendo para la elección de Rusia como sede del 2018, después Qatar 2022. Y resulta que todo va apareciendo con una inmensa red de corrupción y sancionan al uno y agarran al otro y el otro termina sapeando al otro. Y el único evento que está siendo investigado, que todavía no ha sucedido porque todo es hacia atrás y que se podría demostrar que también estuvo permeado por la corrupción, es el Mundial de Qatar. Con el respeto que le tengo a Puche y a su opinión, que sabe bastante más que yo por lo menos, yo sí creo que, madre, por lo menos la única cosa en la que sí se podrían tomar medidas, habría que tomar medidas. Si se termina demostrando que hubo sobornos para seleccionar a Qatar por encima de Estados Unidos, y no es que me parezca la maravilla que se lo lleve a Estados Unidos, ahí sí se tendría que hacer algo, Carlos. Yo estoy contigo, Mauricio. Creo que la limpieza del deporte, desde que salió todo el FIFA Gate, todavía quedan muchos trapos sucios por ahí y muchos trapos sucios que todavía hay que sacar. Pero creo que el comentario de Puche no va tanto hacia lo que se debe hacer o lo que no, sino lo que él cree que va a suceder más bien. Y creo que yo estoy un poco también en su posición, yo creo que no va a haber ningún cambio. Eso es lo que nos dice un poco también en estos últimos años. ¿Por qué? Porque al Mundial de Qatar ya le han pasado, no boicots, digo como campañas para intentar quitárselo. Lo que decimos de Estados Unidos fue precisamente también porque de 2 o 3 años para acá también hubo mucho problema y mucha polémica con toda esta concesión. Cuando sale todo el FIFA Gate se descubre que Qatar hay votos ahí un tanto extraños. Desde ahí ya se empieza a saber. Pero intentaron dejarlo porque saben que el negocio ya está montado. Entonces es tan difícil desmontar todo ese negocio, tantos millones, desmontarlo y hacer algo nuevo, que yo creo que las organizaciones van a dejarlo así. Eso es por donde está el comentario, sobre todo de Carlos, claro. Y que yo entiendo que va a pasar. Os digo un Mundial de Qatar donde fue muy polémico. O sea, esto fue elegido en el 2010, cuando estaba Joseph Blatter, la mayor cabeza de la corrupción, que todos lo sabemos. Y cuando es elegido precisamente, ahí es donde se monta todo el lío. Pero este Mundial de Qatar, incluso los estadios que se construyeron, murió gente y por ahí es donde hay polémica. No hubo tampoco restricciones, no hubo tampoco unas normas decentes para la construcción. Hay todos los elementos, como dice Mauricio, para echarlo para atrás. Pues es que esto será una oda a la corrupción que no pase nada. Yo también estoy en esa situación, pero hablamos de la realidad. Estamos hablando del Emir Al-Thani, que es el mismo que ayer alabábamos con todo el proyecto que había hecho de Qatar. Pues mirar, para bien hizo todo ese proyecto,
correcto, pero para mal, por el otro lado, metió la mano por donde está la corrupción. La Eso es lo que se pregunta, supone. ¿el escándalo de Platini va a desconcentrar a los jugadores de Qatar mañana contra Colombia? ¿Sí o no? Ojalá que sí. No creo, los nuestros están muy concentrados. Sección patrocinada por Revista 15 Minutos. Detrás de los famosos, delante de tus ojos. Smart Films, el festival de cine que se realiza hace 5 años en Colombia, vuelve este 6, 7 y 8 de septiembre a la capital colombiana. Este año tendrá a Robert Rodríguez como invitado especial y un periódico dedicado a las noticias del evento. Smart Films, el festival de cine hecho a través de celular, trae como invitado internacional a Robert Rodríguez, director de cine, productor y guionista estadounidense, quien ha sido socio de Quentin Tarantino en varias producciones. De todas maneras, Hollywood es Hollywood. Uno a veces lo ve tan inalcanzable que cuando uno trae estos personajes de la industria, personajes que se la han jugado por el cine en el mundo, pues para nosotros es súper importante que Colombia sea importante para ellos. Este festival busca potencializar el arte y la creatividad a través de diferentes plataformas digitales. Aplicar mi técnica de actuación, mi autenticidad, lo que tengo para ofrecer y tener un celular y expresarlo me parece fascinante. Y como en anteriores versiones, este festival de cine le apostará a una categoría social. Nuestra categoría social va a ser un film minuto horizontal. Es patrocinada nada más y nada menos que por el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, y va a ser un tema de seguridad ciudadana. Las últimas novedades del evento se darán a conocer a través del Inquisidor, un periódico que crearon especialmente para este festival. Y hasta el 25 de agosto, bogotanos y visitantes podrán disfrutar de un viaje interactivo por la ciencia, la anatomía y el arte. Human Bodies, la exposición científica con más de 30 millones de visitantes, tiene sus puertas abiertas al público. Con un recorrido que supera los 40 países, llega a Bogotá Human Bodies, una exposición que ofrece una experiencia en el interior del cuerpo humano. Hemos desarrollado esta exposición de tal forma que tú puedas comprender lo simple de la anatomía, no solamente que venga un profesional de la salud o un médico a aprender sobre el cuerpo humano, sino que también toda la familia. En un espacio de 1.200 metros cuadrados, los visitantes podrán apreciar diferentes cuerpos y órganos reales conservados gracias a la técnica de plastinación, un método que se basa en extraer líquidos corporales y sustituirlos por polímeros como silicona. Es la magia y lo bonito de la plastinación, que tú puedes ver los órganos internos, cosa que antiguamente se desechaban y no se podían observar como la están viendo ahora. 8 salas dedicadas a la exploración de los sistemas del cuerpo humano. Esta exhibición estará hasta el 25 de agosto en la capital. Y la curiosidad de la jornada, robaron la estatua de Marilyn Monroe que estaba ubicada en el Paseo de la Fama de Hollywood. La policía de Los Ángeles y el departamento de bomberos investigan la escena del crimen. La estatua que rinde homenaje a las mujeres que han revolucionado la industria cinematográfica y que representan la escena mítica de la Comisión del 7º año fue robada de la percha, ¿sí?, de la parte de arriba de la glorieta de las damas de Hollywood. Según las autoridades, un testigo afirmó ver a un hombre escalar la estructura y simplemente utilizar una sierra para quitar la estatua de Marilyn Monroe. Sin embargo, aún no se conoce información exacta sobre algún sospechoso. Mucha atención, que hace pocos minutos en la plenaria del Senado fue aprobado el proyecto de acto legislativo que no permitirá que el secuestro ni los delitos asociados al narcotráfico ni tampoco los delitos sexuales contra menores de edad sean entendidos como delitos conexos al político. Esta ley pasará a sanción presidencial y regirá a partir de futuros procesos de paz. Volvemos con la noticia del día y las opiniones de ustedes. ¿Qué opinan sobre la propuesta en la Iglesia Católica de ordenar sacerdotes que puedan estar casados y así mitigar la falta de religiosos en zonas aisladas del planeta? Estas son algunas de las respuestas. Gloria Huesa de Huitrago nos dice: obvio que deben casarse, son personas normales con emociones y sentimientos. Así se preparan para enseñar a las familias con su buen ejemplo. Vamos con otra. Es la opinión de Fernando Emilia. Dice: no estoy de acuerdo, muchos tomarán la iglesia como negocio, como hacen los protestantes. Mejor que se ordenen mujeres sacerdotes. Uno más, así piensa @Andagestor.
El mejor ejemplo de un buen cristiano debería ser tener una familia estable y con valores. El celibato es antinatural. Una más. Iván Gómez dice, en la Biblia hablan de sacerdotes con esposas e hijos, no hablan de curas célibes. Vamos con otro más, el último. Andrés Pimentel, acertada, cada vez se alejan de la realidad. Bien, llegamos así al final de esta emisión. Sigan con nosotros, ya viene Red Más, Copa América. Buenas noches.